Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén súper bien, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Demet Özdemir y Can Yaman en Brasil. ¿Qué traman? ¿De qué se trata todo este misterio? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista y cada especulación para tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos talentos que nos robaron el corazón con Erkenci-Kuş. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, les recuerdo a todos que se suscriban al canal. Sí. Abajo donde dice suscribirse. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus actores y actrices turcos favoritos. No se arrepentirán. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Ahora sí, vamos al grano. Desde hace unos días, las redes sociales han estado explotando con imágenes, vídeos y comentarios que vinculan a Demet Özdemir y Can Yaman en Brasil. Brasil. Un lugar exótico lleno de samba, playas hermosas y, al parecer, un escenario perfecto para el reencuentro de estas dos estrellas. Pero, ¿por qué Brasil? ¿Qué los llevó hasta allá? ¿Están trabajando juntos en algún proyecto secreto? ¿O se trata de algo más personal? Empecemos por lo que sabemos con certeza. Ambos, Demet y Can, tienen compromisos profesionales internacionales. Demet ha estado trabajando en su carrera como actriz, participando en proyectos tanto en Turquía como fuera del país. La hemos visto en series de Netflix y en colaboraciones con marcas internacionales. Por su parte, Can Yaman, después del boom de Erkenci-Kuş, ha estado expandiendo su horizonte actoral en Italia y otros países europeos. Incluso lo hemos visto en comerciales y participando en eventos de moda. Entonces, la posibilidad de que ambos estén en Brasil por trabajo no es descabellada. Podrían estar participando en algún evento, grabando un comercial, o incluso filmando escenas para alguna película o serie internacional. Imaginen la emoción si estuvieran juntos en una producción. Sería un bombazo a nivel mundial. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los fans más observadores, esos que tienen ojos de águila, han notado ciertos detalles que sugieren que podría haber algo más que trabajo en este viaje a Brasil. Por ejemplo, algunas fotos que han circulado en redes sociales muestran a Demet y Can en lugares muy similares, aunque no precisamente juntos en la misma foto. Han visitado las mismas playas, han comido en los mismos restaurantes, e incluso han coincidido en algunos eventos públicos. Pero ojo. No nos precipitemos. La coincidencia podría ser solo eso, una simple coincidencia. Brasil es un país grande, pero hay ciertos lugares turísticos que son muy populares entre los famosos. Es perfectamente posible que Demet y Can hayan elegido los mismos destinos sin siquiera saber que el otro estaba allí. La geografía de sus itinerarios, aunque similar, podría simplemente reflejar los puntos calientes que atraen a figuras públicas con agendas apretadas. Pero luego están las declaraciones de algunos testigos. Algunas personas que afirman haberlos visto en Brasil aseguran que Demet y Can se veían muy cercanos, muy sonrientes, y que incluso se tomaron fotos con algunos fans. Estos testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, alimentan aún más los rumores de un posible romance o reconciliación. Una fuente anónima, que dice haberlos visto cenando en un restaurante en Río de Janeiro, incluso afirmó que se tomaban de las manos debajo de la mesa. ¡Ay, Dios mío! Esto se pone cada vez más interesante. Otro fanático que asegura haber coincidido con ellos en una playa de Bucios, relata que Can estaba muy atento a Demet, siempre cuidándola del sol y ofreciéndole agua. Dime si eso no suena a romance. Recordemos que Demet y Can tuvieron una química innegable en Erkenci-Kuş. Su relación en pantalla era tan creíble y tan intensa que muchos fans creyeron que el romance había trascendido la ficción. Aunque ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental en ese momento, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo en el corazón de sus seguidores. La serie que catapultó a ambos a la fama internacional, no solo fue un éxito de rating, sino que también generó una base de fans apasionados que sueñan con verlos juntos en la vida real. La química entre Sanem y Can,
sus personajes en la serie, era palpable, y muchos creyeron que era imposible fingir tanta conexión. De hecho, después de Erkenci-Kus, hubo muchos rumores sobre una posible mala relación entre ellos. Se decía que no se hablaban, que habían tenido problemas durante la grabación de la serie, y que incluso se evitaban en eventos públicos. Estas especulaciones hicieron que muchos fans perdieran la esperanza de verlos juntos nuevamente. Algunos tabloides turcos incluso publicaron artículos afirmando que existía una tensión insoportable en el set y que las discusiones eran frecuentes. Se decía que Demet y Can tenían diferentes opiniones sobre la dirección que debía tomar la serie y que esto había generado roces entre ellos. Pero ahora, con este viaje a Brasil, todo ha cambiado. La posibilidad de que hayan enterrado el hacha de guerra y que incluso estén retomando su relación ha resurgido con fuerza. Los fans están emocionados, ilusionados y ansiosos por saber la verdad. Los hashtags #Candemet en Brasil y #Erkenci-Kus Brasil están trending topic en Twitter, con miles de mensajes de fans expresando su emoción y compartiendo sus teorías. Los foros de fans están que arden con discusiones acaloradas sobre si este viaje es una señal de reconciliación o simplemente una coincidencia. Pero, ¿qué opina el equipo de Demet y Can? Hasta el momento, ni sus representantes ni ellos mismos han hecho ninguna declaración oficial sobre su presencia en Brasil. Han mantenido un silencio absoluto, lo que, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. El equipo de prensa de Demet se ha limitado a responder con evasivas a las preguntas de los periodistas, diciendo que la actriz está disfrutando de un merecido descanso y que no tienen información sobre su vida personal. El representante de Can, por su parte, ha ignorado las llamadas y mensajes de los medios de comunicación, manteniendo un perfil bajo que solo aumenta el misterio. Este silencio podría significar muchas cosas. Podría ser que están tratando de mantener su vida privada alejada del foco mediático. Podría ser que están negociando algún proyecto juntos y no quieren revelar nada hasta que todo esté firmado. O podría ser que simplemente no quieren alimentar los rumores y prefieren que la verdad salga a la luz por sí sola. La discreción en el mundo del espectáculo a menudo se interpreta como una forma de proteger una incipiente relación o un acuerdo comercial que aún no está listo para ser anunciado. Sea cual sea la razón, el silencio de Demet y Can ha generado una gran expectación entre sus fans. Todos están esperando ansiosamente que alguno de los dos rompa el silencio y revele lo que realmente está pasando en Brasil. Los fans han empezado a crear peticiones online pidiendo a Demet y Can que confirmen o desmientan los rumores. Algunos incluso han recurrido a métodos más creativos, como enviar mensajes a sus cuentas de Instagram con emojis de corazones y banderas de Brasil. La desesperación por saber la verdad es palpable. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos investigando, analizando cada detalle y compartiendo nuestras teorías en las redes sociales. Seguiremos buscando pistas, rastreando sus movimientos y cruzando los dedos para que este reencuentro en Brasil sea el inicio de algo maravilloso. Las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de esta investigación. Los fans han creado cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar información sobre el viaje de Demet y Can a Brasil, analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario. Han identificado los hoteles donde se han alojado, los restaurantes que han visitado e incluso los vuelos que han tomado. Nada escapa a su mirada. Porque, seamos honestos, a todos nos encantaría ver a Demet y Can juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Son una pareja que tiene una química especial, una conexión única que cautiva a todos los que los ven. Y aunque sabemos que la vida real no es una telenovela, siempre hay una pequeña parte de nosotros que espera que el amor triunfe al final. La idea de un reencuentro romántico entre Demet y Can evoca la magia de Erkenci-Kus y alimenta la fantasía de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos fans que sueñan con un final feliz. Así que, mis queridos amigos, mantengan los ojos bien abiertos, estén atentos a las redes sociales y prepárense para lo que pueda venir. Porque, como dicen por ahí, donde hay humo hay fuego. Y este viaje de Demet Özdemir y Can llaman a Brasil huele a fuego, a pasión, a reencuentro, a puro chismecito turco. No se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante historia. Seguiremos investigando, analizando y compartiendo toda la información que encontremos. Manténganse sintonizados a este canal para no perderse nada. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intrigas y especulaciones.
Como hemos visto, la presencia de Demet Özdemir y Can Yaman en Brasil ha desatado una ola de rumores sobre un posible reencuentro o reconciliación. Aunque no hay confirmación oficial, las coincidencias, los testimonios y el silencio de sus representantes alimentan la esperanza de los fans. Solo el tiempo dirá si este viaje a Brasil es el inicio de una nueva etapa en la relación de Demet y Can. Pero una cosa es segura, esta historia nos tiene a todos al borde del asiento. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible hasta el momento. La verdad, como siempre, está en manos de Demet y Can. Pero mientras tanto nosotros seguiremos disfrutando de este apasionante culebrón. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. ¿Qué les parece este chismecito? ¿Creen que Demet y Can están juntos en Brasil por trabajo o por amor? ¿Qué opinan de todo este misterio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. No se corten. Quiero leerlos a todos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Anímense a compartir sus pensamientos y a participar en la conversación. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima entrega de este apasionante chismecito turco. No se la pierdan.